Libro de los Hechos, capítulo 1. Qué alegría dar comienzo a este especial libro que tiene una gran revelación, alta dimensión de fe y vida del Espíritu. El comienzo de la iglesia, vamos a estarlo tratando aquí en este libro. Un libro escrito por el médico Lucas, ya había escrito el Evangelio según Lucas. Pero antes de dar inicio a este libro tan especial, quiero hacer una pequeña referencia del concepto antiguo testamentario y nuevo testamentario o Nuevo Testamento. Comúnmente cuando usted toma su Biblia, usted va a ver desde el libro de Génesis hasta Malaquías y todo ese compendio se le llama Antiguo Testamento. Tomamos desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis y le llamamos comúnmente Nuevo Testamento, pero haciendo el correctivo hermenéutico. El Antiguo Testamento comienza desde Moisés. Comúnmente se le llama el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. No le podemos llamar Antiguo Testamento desde el libro de Génesis, desde el comienzo de la creación del hombre. No podemos involucrar en el Antiguo Pacto a Abraham, ni siquiera a Noé, ni a Job, ni a Isaac, ni siquiera a Jacob. El Antiguo Pacto, Antiguo Testamento comienza desde el personaje de Moisés. Es decir, que hay muchas cosas que no hacen parte del Antiguo Testamento, como estos personajes que hemos nombrado. Y no todo lo que creemos que es Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no comienza con el nacimiento de Jesús. Jesús dijo en la última cena, cuando toma el cáliz y dice: "Este es mi sangre que será derramada por vosotros", y a eso Él le llama: este es el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento comienza en la resurrección de Jesucristo. Esto quiere decir que los evangelios, la perspectiva de evangelios, no hacen parte del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. E inclusive el libro de Gálatas capítulo 4, permítame, vamos a buscar libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, yo podría decirlo también, o nacido bajo el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Los evangelios hacen parte del Antiguo Testamento. Jesús vino bajo ese pacto antiguo, bajo el pacto de Moisés, a tal punto que Jesús tenía que venir a cumplir absolutamente la ley. Ahora, relacione esto, la humanidad de Jesús con el Antiguo Pacto y la dimensión de Jesús glorificado y resucitado con el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¿Por qué le explico eso? Porque el libro de los Hechos es donde comienza realmente el Nuevo Pacto. Jesús resucitado, Jesús glorificado, Jesús en la dimensión absoluta de victoria. La iglesia nace en esa dimensión, en Jesús glorificado. Hay algo peculiar. Pablo nunca anduvo con Jesús. Muchos dicen que Pablo de pronto no conoció físicamente a Jesús. A Jesús
como lo conoció Pedro, como lo conoció Juan, como lo conocieron los otros discípulos y como lo conocieron mucho. Pablo conoció a Jesús en su dimensión glorificada, cuando se le aparece Jesús, cuando lo llama por allá en el libro de Hechos 9, lo estaremos desarrollando más adelante, lo conoce en la dimensión de gloria y en la manera como nosotros tenemos que conocerle, en esa gran dimensión de gloria. Rectificando este punto para que usted tenga un mayor entendimiento, tenemos que resumir, concretar y decir que el libro de Génesis no hace parte del antiguo pacto, ni siquiera el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos. Recuerda entonces que desde Moisés comienza el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, comienza en la resurrección de Jesús. Desde allí comienza el Nuevo Pacto. Con esta gran referencia vamos a comenzar a desarrollar este libro que lo disfrutaremos al máximo. Le pediría a usted que no deje de escuchar sobre todos estos audios del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo en este capítulo 1. Comienza el médico Lucas diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo. Recordemos que Lucas le llama a Teófilo excelentísimo. Parece ser que tenía un cargo predominante, egregio, entre el imperio romano, convertido al Señor. Este Teófilo, un gentil, Lucas le hace referencia en el primer tratado, que es el Evangelio según Lucas. Ahora escribe en una dimensión mayor, Jesús resucitado, y dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, haciendo referencia al Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Ahora, coloquémonos la tarea de señalar en nuestras Biblias, si es posible marcar con un color exclusivo, la palabra Espíritu Santo en este libro. Y vamos a encontrar muchas referencias que tienen que ver con el Espíritu Santo. Dice aquí: a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino. Ahora, preste mucha atención porque Jesús estuvo 40 días. Y estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que había hecho en el libro de Juan, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, nuevamente aquí aparece la palabra Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Recordemos que bautizo significa sumergir, llenura absoluta y total. Y dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿usted restaurará el reino de Israel en este tiempo? Ahora, cuando habla de restaurar el reino de Israel, ellos tienen en mente la liberación de Israel del yugo de Roma. Jesús no estaba en ese interés de que Israel fuera libre del imperio romano. Ese no era su objetivo. Su objetivo era espiritual, la liberación espiritual del ser más odioso llamado Satanás, de ese reino que tiene esclavizado no solamente las mentes de los romanos, sino de todo el globo terráqueo. Por eso Jesús les dice:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La palabra sazones aquí habla de tiempos que el Padre puso en su sola potestad, haciendo referencia a que esto se va a dar en los tiempos del fin, cuando Jesús venga por segunda vez. Porque allí sí Israel será redimido del anticristo. Recordemos que la gran mayoría de naciones atacan a Israel, siempre han estado subyugados, perseguidos. La cantidad de persecuciones en todos los tiempos ha sido bárbara. Entonces Jesús dice aquí en este verso 8, pero ustedes van a recibir poder, dunamis, así se dice en su etimología, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuevamente aparece la palabra Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Esta palabra testigo es la palabra griega martus, de ahí viene mártir. Para ser un genuino y verdadero testigo, tiene que haber experimentado lo que Jesús vivió y aún sus mismos sufrimientos. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos, ustedes también beberán esta copa, que se llama la copa del sufrimiento. Ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué dice desde Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios, la ciudad más importante para Dios. La ciudad por excelencia. Se le llama la ciudad de Dios. El mundo entero le hace hoy en día una gran admiración a Londres, a Nueva York, se les llaman las ciudades del mundo. Pero para Dios esas ciudades no tienen ningún valor espiritual. La preeminencia, la ciudad más importante en este globo terráqueo, en esta tierra, es Jerusalén para Dios. En toda Judea, recordemos que Jerusalén quedaba en Judea, y aún más cuando se divide Israel, el reino de Judá se establece en Jerusalén, en la región de Judea, y aún de allí proviene la palabra judío, los judíos que hacen referencia al reino del sur, al reino de Judá, compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en Samaria se instituyeron allí en ese lugar las 10 tribus restantes llamado el reino de Israel. Y nótese aquí que dice, desde seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Es decir, que el evangelio de Jesús se iba a promulgar en todos los 4 puntos cardinales. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, es decir, 2 ángeles, con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levanta en medio de los hermanos
y los reunidos eran como 120 en número. Y aquí comienza realmente ese mover. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, nuevamente aparece la palabra aquí Espíritu Santo, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Recordemos que Judas se ahorcó, nadie lo quitó de allí. Al zafarse, al caer al suelo, se revienta. Y el verso 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama hasta el día de hoy Aceldam, que quiere decir campo de sangre. Aceldama. Ese es el significado. Campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Es decir, nadie iba a comprar esa propiedad. Iba a estar inhabilitada. Iba a ser invivible. Y no haya quien more en ella. Y también dice aquí en el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, 8, y tome otro su oficio, otro sea quien le reemplace. Es necesario pues que de estos hombres que ha estado junto a nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo. Mucha atención a esta palabra, sea testigo con nosotros de su resurrección. Sea testigo de su resurrección. Sumamente importantísimo esta cosmovisión. Testigo de la resurrección. Amigo y amiga, nosotros también somos testigos de su resurrección. Porque la resurrección es sinónimo de victoria. La resurrección es sinónimo de transformación. La resurrección es sinónimo de vida eterna. Usted y yo tenemos que predicar el evangelio de la resurrección. Cada vez que hay un milagro, la resurrección es evidente. Cada vez que una familia es transformada, la resurrección es evidente. Cada vez que un joven, un adulto sale de la droga, la resurrección es evidente. Cada vez que un pandillero deja esa mala vida, una prostituta, cada vez que alguien es transformado, la resurrección es evidente. Es necesario pues de estos hombres, lo está diciendo, que sea testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron al Señor, que conoce los corazones, y pidieron que les mostrase, y el Espíritu Santo escogió específicamente a Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Completar ese número 12, recordemos que el número 12 es sinónimo de gobierno. Por eso las tribus de Israel eran 12 tribus de Israel. Los gobernantes de Salomón eran 12. Los apóstoles de Jesús eran 12, dando a entender cómo es el gobierno de Dios en la tierra. Que tengan un excelente día. Mañana estaremos con el capítulo 2, siguiendo aprendiendo grandes revelaciones, y no se pierdan este capítulo 2 porque vamos a estar explicando cosas muy especiales. Bendiciones.